Bien, bienvenidos a esta presentación de este libro. Tengo la alegría y el honor de estar acompañado de Marcelo Barros, monje benedictino, brasileño, perteneciente a la teología de la liberación, que junto con muchos otros teólogos hace muchos años viene trabajando, acompañando movimientos populares como el Movimiento Sin Tierra en Brasil. Este es mi primer libro, él ya lleva 50. Nos conocimos el año pasado en el Congreso de Teología, organizado por Amerindia Continental, y fuimos haciendo una linda amistad que nos llevó a que desde octubre del año pasado entabláramos un diálogo, aprovechando las redes sociales, Skype, Facebook, el mail. Y bueno, cuando surge la oportunidad de este libro, él me fue ayudando a armarlo y a darle contenido. Así que Marcelo, bienvenido a Uruguay nuevamente. Ya hemos estado presentando estos días en otros lugares, pero bueno, bienvenido Marcelo. Gracias. Gracias, Diego. Soy muy contento de estar acá y pienso que aún si somos un número pequeño, un evento como ese tiene una importancia muy grande, muy profunda para la América Latina, para el camino de nuestros pueblos. Como somos poucos, se podemos estar mais cerca, não seria melhor ser mais cerca. Mais informal, sentar todos acá? Se pudiéramos até assim, haríamos um círculo, mas a sala não permite, então hemos pensado de fazer uma coisa que em Brasil se chama rueda de conversa, de diálogo, na rueda. Pensamos nós dois, pero esperamos que ustedes também entrem. Eu pensaria, o livro ustedes já han visto, A Fuerza Transformadora da Esperança. O autor também ustedes veem, este jovem, belo, muito dinâmico, professor de filosofia, de religião. E penso que, eu dizia ayer, não haciendo bromas, pero muito profundamente, que no campo da teologia latino-americana, o Uruguai é marcado por alguns nomes importantes, não é uma coisa sem significado, não? Por exemplo, eu cresci admirando e vendo assim como referência de minha vida Juan Luis II. Agora estamos falando de Ana Maria e tantos outros que nos tocam de cerca. E penso que Diego tem a importância de, na veneração mais jovem, ser não somente um herdeiro, um herdeiro desse pensamento, dessa corrente mais aberta da teologia, mais sensível, pero é também um inovador, porque Ana Maria, porque Juan Luis II e tantos outros han venido de uma outra perspectiva da academia, de certa maneira, da Europa, ou dos Estados Unidos, e Diego hace seu caminho a partir do caminho dos pobres, das comunidades, dos movimentos, do colibri. Isso é muito novo e muito importante. Me pergunta, Diego, primeiro, e penso que é a pergunta de todos acá, como nasceu este livro? Como surgiu a ideia? Bien, la idea nace primero que desde la infancia soñaba con escribir y
obviamente que el sueño del primer libro ya existía desde siempre, pero este libro surge por, primero, la confianza que fui adquiriendo a través un poco del estudio, pero más que nada las cosas que fui conociendo en algunos viajes a lugares concretos de Latinoamérica, como El Salvador, Bolivia. El Congreso de Brasil fue muy importante, conocer a los grandes teólogos de la liberación, conversar con ellos, estar atento a lo que ellos decían. Y dentro de esas posibilidades venía escribiendo ya hace unos 2-3 años artículos en internet, en algunas páginas que les fueron gustando mis escritos. Y el libro surge sobre todo por poner por escrito y compartir cuáles son mis inquietudes, mis dudas, mis intrigas, mis cuestiones más profundas acerca de la fe heredada. Porque encontré, desde hace unos años vengo encontrando un desajuste, y aquí nuestro grupo misionero Colibrí tiene mucho que ver, entre una fe que cuando la vivimos en comunidad tiene algunos ingredientes latinoamericanos que en la fe de la iglesia tradicional, sobre todo occidental, no encajan exactamente. Entonces, en esas dudas y en mi búsqueda desde la filosofía y la teología, el libro surge como compartir mis cuestiones, porque siento que son las de muchos uruguayos que todavía no logran un encontrarse con Dios en la iglesia tradicional, y que a la vez también provoco eso en el libro, aceptar más y mejor y de mejor manera nuestras raíces latinoamericanas, que las tenemos muy abandonadas, sobre todo en Uruguay. Es interesante porque el libro tiene como comienzo, como el primer capítulo, una releitura de la filosofía existencialista de Gabriel Marcel, ¿no? Com todo o seu personalismo, um existencialismo não como Sartre, pero um existencialismo cristiano. Na última parte do século XX. E a leitura que tu haces de Marcel é ali tu encuentras a esperança como necessidade ontológica. É interessante porque eu nunca havia leído assim tão claro isso. Como é esta esperança como necessidade ontológica hoje para nós? Bien, siguiendo Marcel, que Marcel trata de diferenciar después de la modernidad que reduce a las personas a objetos, lo que Marcel rescata es la persona como misterio, un misterio que, como alude el término, toda persona tiene una historia, un futuro y un presente también, que no lo podemos determinar y que no podemos ver a los demás como problemas, ¿no? Y nosotros reducimos muchas de nuestras cuestiones humanas como siempre decimos, tengo problemas económicos, problemas sociales, problemas de pareja, problemas con mi hijo, y muchas veces queremos resolver a la manera mecánica como resolvemos una ecuación matemática. Marcel lo que va a proponer, que la persona como misterio tiene una profundidad que es siempre muy limitada nuestra capacidad racional de comprenderla, de reducirla a una simple definición. Y con eso yo creo que hoy en día lo que más nos ofrece la filosofía de Marcel es que cuando nosotros tratamos a los demás como personas, como misterios, también necesitados, el misterio no siempre se revela como algo acabado, perfecto, sino que muchas veces nos muestra desde su necesidad, es que Marcel nos propone una intersubjetividad, una relación entre sujetos basada en la necesidad del otro. Frente al objetivismo de la persona, él nos propone pararnos o mirar la necesidad del otro
y que nuestra vida y nuestra existencia se amplía cada vez que yo descubro que siempre tengo algo para darle al otro, lo cual implica un gran esfuerzo ontológico, porque significa no pararme desde mi ser algo dentro del sistema. Muchas veces nosotros nos movemos como piezas de un sistema, trabajamos, producimos, dormimos, comemos, y es de las cosas que Marcel más critica, que nos transformamos en parte de la maquinaria social. Y sin embargo esto no, trata de tener de alguna manera el tiempo en el que vivo, reconocerme como una persona necesitada, reconocer a los demás como necesitados y empezar a relacionarme desde ahí. Y no hay persona que no tenga algo para dar. Y es ahí cuando Marcel habla que esa necesidad profunda del ser humano es lo que produce esperanza muchas veces. Que belo, que bonito. Dom Helder Câmara, que me ha formado e com o qual trabalhei com 9 anos, ele dizia: nadie é tão pobre que não tenha alguma coisa a dar, e nadie é tão rico que não tenha alguma coisa a receber. Penso que é muito isso. É importante isso, e é importante este livro, eu subraio, porque normalmente a teologia da liberação trata de los problemas coletivos, pero não me parece que nós, na teologia da liberação, tenhamos aún tratado as questões mais subjetivas. Falta muito isso. E Diego vem com esta, empieza o livro La Fuerza Transformadora de la Esperança por essa reflexão. Pero o segundo capítulo se chama Mirar com Esperança a situação atual. Eu creio quase uma loucura, uma coisa um pouco... A América Latina vive hoje uma crise imensa, política, social, cultural. Todos nossos países estão como mirar com esperança a situação atual. Las consecuencias del sistema actual todos la vemos, y yo pienso que yo veo a Gabriel Marcel como un profeta, desde la filosofía, pero también como persona de fe, como un profeta que anunció lo que ya estaba pasando, pero que nosotros lo seguimos sufriendo, ¿no? Las consecuencias del sistema son cada vez más pobres, más necesitados, más excluidos, más discriminados, y para mí la mirada sobre esa situación, y en el segundo capítulo yo intento hacer como un análisis bastante detallado desde la persona, pero también desde la economía y la política, que si lo miramos desde el primer capítulo como una necesidad humana, el aprender a vivir desde la necesidad de los demás, es que podemos empezar a generar esperanza. Aún frente a un sistema económico tan cruel como es, aún frente al fracaso de los gobiernos de izquierda que han prometido por Latinoamérica un montón de cosas que no han logrado cumplir porque no han podido, por más que hayan querido, y frente a la desesperanza de las personas, yo creo que si apuntamos a ayudarnos desde nuestras necesidades, es posible generar cosas nuevas. Muy serio eso. Desde essa perspectiva de mirar com esperança, tu muestras como isso se hace desde a opção por los pobres. É o capítulo 3º do livro, não? A esperança em ação, a opção por los pobres. E aí, o que quer dizer isso para nós concretamente, para cada um de nós? Porque uma coisa é uma igreja que opta pelos pobres, outra é como podemos fazer isso em nossa vida, sem que nós sejamos os ricos que optam pelos coitados, pelos pobrecitos. Não. Como é a opção pelos pobres em nosso caso? Bien, sin duda que esto de la opción por los pobres ya tiene un tiempo en el pensamiento latinoamericano, también desde la filosofía de la liberación defendida por... Hay muchos argentinos que han trabajado sobre esto, pero en teología
tiene que ver con un salirse del sistema de alguna manera, para poder vivir desde esa necesidad social que todos la vemos en por todo lugar. Para mí la opción por los pobres ha pasado por cierta, si bien no lo tengo resuelto aún, pero por cierto proceso. Primero era el dejarlo todo, dejar todos mis bienes y todo lo que tengo para irme a vivir con los pobres, para estar conviviendo con ellos. Muchas veces ayudado por Marcelo y por otras lecturas que he tenido, no es solo eso, porque se trata de sacar al pobre del lugar de pobre. Pero pobre no es solo el pobre material, ¿no? Nuestra sociedad sigue siendo discriminadora en muchos sentidos, y los pobres hoy, el concepto de pobre se amplía a toda persona también discriminada, llámese homosexuales, llámese los discapacitados, las personas con diferentes capacidades que todavía no encuentran un lugar dentro de un sistema que valora a la persona eficaz, eficiente, con ciertos prototipos de personas, de mujeres y de hombres. Quien no entra en esos cánones, no entra, no tiene futuro, no tiene trabajo, un sistema que nos lleva a ser muy competitivos. Y por el otro lado, yo creo que la opción por los pobres tiene que ser, desde, por ejemplo, mi ser educador, generar espacios de diálogo para que cada persona, frente a situaciones de fracaso o cosas que no logra, o falta de facultades para ser eficiente al sistema, logre revertir eso, sacando adelante, y mostrando aquello en lo que sí es bueno, porque todos somos buenos en algo. Entonces, frente al sistema capitalista, hay gente que está totalmente descartada desde que nace muchas veces. Y la opción por los pobres tiene que ver con poder sacar lo mejor de todos, pero sobre todo en los ámbitos de mayor dificultad, en la población que más sufre. Tiene también una clara opción de un acercamiento a aquellos que más necesitan, en los hospitales, en los orfanatos, en los lugares donde están los pobres también humanamente y espiritualmente, ¿no? Tiene que ver con recuperar la sabiduría de los pueblos originarios, que lamentablemente en Uruguay hemos perdido mucho de eso, pero tiene que ver con un acercarse a aquellos discriminados socialmente, porque muchas veces en ellos encontramos, y sobre todo en Latinoamérica, que es a donde apunta el libro, una fuerza y una resistencia de lucha muy grande que nosotros no tenemos. Nosotros fácilmente pactamos con un sistema como el que vivimos. No vivimos sin el celular, no vivimos sin internet, no vivimos sin ciertas cosas, sin ciertas comidas, sin ciertas vestimentas, y los pueblos originarios nos traen, que para nosotros sigue siendo una novedad, por el contexto que vivimos en Uruguay, nos trae como una recuperación del amor por el suelo y el respeto por la tierra, que nosotros todavía no estamos en ese camino. Hoy la tierra toda está gimiendo y de a poco vamos tomando conciencia que tenemos que cuidar el planeta, pero los pueblos originarios lo hicieron siempre. Se o capítulo 3 trata isso, assim, a opção por los pobres desde las bases, e no capítulo 4 o livro deja claro que isso não se pode ser desligado da estrutura política. É como se fosse o micro e o macro. E é complicado falar de esperança hoje na estrutura política latino-americana de nossos países, não? Em meu país houve golpe de Estado há poucos dias, ilegítimo, ilegal, anticonstitucional, hecho por la elite para tomar o poder, pero não é que em los outros países esteja muito melhor. Aún nos países mais, vamos a chamar, progressistas, a luta é muito terrível, é muito desigual. Nicarágua, Venezuela, Equador, Bolívia, para citar os três mais. Como é isso? Tu dizes, vivimos um tempo de desesperança, onde não só é tangível o cansancio generalizado da aposta do povo no poder político, sino que também podemos dizer que percebemos uma certa desilusão
en las esperanzas puestas en las religiones históricas. ¿Por qué? Porque todo va junto. ¿Cómo es actualmente, cómo tú miras o cuál la razón de esperanza que tú nos das en este contexto? Bien, también desde el ejemplo de Latinoamérica, todos sabemos que en las épocas de la dictadura militar que se dieron a lo largo de todos los países, muchas veces, en el caso de la Iglesia Católica, la cúpula jerárquica muchas veces pactó con los poderes militares, siendo muchas veces cómplice de todo lo que ha sucedido. Y aquellos que se rebelaban en contra de eso, siendo cristianos muchas veces, también fueron matados y maltratados o juzgados como rebeldes. Entonces, por un lado, las religiones históricas han caído en un descreimiento muy grande porque la época ha cambiado y las personas nos cuesta entrar en una religión con tanta estructura y tantas normas y tantas cosas que aprender, que muchas veces son muros que nos ponen, y a veces sentimos que nos alejan más de Dios que acercarnos. Porque si bien eso funcionó hasta la modernidad, en la Edad Media quizá la sociedad era otra, pero hoy las personas necesitamos el contacto incluso físico, el sentir a Dios a través de la mano del hermano, del abrazo, del beso, del compartir juntos la comida, y muchas veces las religiones históricas se basan en las doctrinas o en los dogmas que nosotros de alguna manera ya no lo toleramos, ni de la política ni de la religión. Y me parece que en esta recuperación de una espiritualidad propia de Latinoamérica hay una riqueza que es mucho más humana, que nos hace más humanos a la hora de buscar a Dios. Y eso se traduce, y nosotros lo vemos en todo momento, en diferentes grupos de yoga, de tai chi, de diferentes disciplinas, donde la gente está buscando a ese Dios que le haga bien, que lo ayude con sus problemas, que los haga salir adelante, que lo haga levantar cada día con esperanza. Y a nivel político, eso tiene que ver también que hay un desgaste, hay falta de fe en la política para cambiar situaciones de injusticia, y cada vez uno en Uruguay escucha más: yo voy a votar en blanco. Se vienen las elecciones y cada vez escucho más que la gente sigue votando en blanco, y me parece que eso también es una falta de responsabilidad, pero que está provocada también por el sistema, porque nos llevan a cansarnos y preferimos votar en blanco antes de apostar por alguien y asumir la responsabilidad de después decir: me equivoqué. Porque eso también, o sea, hoy no se sigue sin tolerar los errores y las equivocaciones. Y no nos queda otra en la democracia que apostar a un candidato. El problema también es que a veces no nos dedicamos a estudiarlo, a conocerlo, a seguirlo, a ver qué propuesta tiene, si me convence como persona o no, todo lo que pasó con Sendik, si era licenciado, si no era licenciado. Más allá de los títulos, nosotros buscamos que nos convenzan como personas, que percibamos que van a hacer lo que el pueblo necesita. El problema es, vivimos a veces un individualismo tan grande que no vemos la necesidad de los demás. Si nos abrimos a la necesidad de los demás, podemos tomar conciencia de que la política me incumbe, y todos los menores de edad, sobre todo, están dependiendo de cada uno de nosotros, los adultos que votamos y elegimos los candidatos al gobierno. Y por eso, si en primer lugar miramos la necesidad de los demás, eso implica salirnos un poco del lugar donde el sistema nos pone, consumir y consumir para nosotros y ser feliz nosotros. Si salimos de ese lugar, podemos crecer en conciencia de que tenemos una responsabilidad social que también implica buscar en aquel grupo religioso, espiritual al que pertenezco, no solo sentirme bien yo, sino que le haga bien a los demás. Y tanto la política como la religión sigue dando, son generadores, nacen como generadores de esperanza de un mundo mejor, y cuando eso lo percibimos que no está pasando, tenemos que hacer algo para poder cambiar eso.
Qué bueno, que muy... Pero lo que me toca en tu respuesta es que habla de la búsqueda de Dios, búsqueda de Dios, búsqueda de Dios. Es un tema que normalmente las personas no juntan con essa questão da estrutura política, não? Uma espécie de espiritualidade ou de mística política, não somente individual, sino comunitária e política. Este livro se poderia dizer que é quase um manual de espiritualidade, de la liberação. Para concluir, disse-nos alguma coisa sobre isso. Como vês isso? Como tu podes sugerir viver na espiritualidade? Já dijiste, já falaste bastante disso, mas conclui um pouco para nós outros, não viver isso desde a esperança como caminho de espiritualidade, a força transformadora da esperança. Un camino, me parece, o un paso importante es no la tolerancia como a veces lo estamos viviendo últimamente, que parece que con la tolerancia hay que tolerar todo y la tolerancia se transforma en cada uno hace lo que quiere y hay que aceptarlo todo. Me parece que tenemos que crecer en aceptar a los demás con sus diferencias y con sus opciones, siempre y cuando percibamos también con esa mirada puesta en la necesidad del otro. Si yo conozco a alguien que está buscando ayuda y va al psicólogo y le hace bien, perfecto. Si va a un grupo de yoga y le hace bien, perfecto. Ahora, si percibimos que algo le está haciendo mal a alguien, acercarnos, dialogar, también abrirnos nosotros a los demás a pedir ayuda. Porque por ahí, abrirnos a los demás, aceptar cómo son los demás con sus opciones, compartir nuestras opciones, perder el miedo a decir en lo que creo y lo que pienso. Me parece que eso nos posibilita un diálogo de iguales, que muchas veces los problemas personales los vivimos con una angustia muy grande porque nos creemos el centro del mundo y esto ¿por qué me pasa a mí? Y si creemos en Dios, ¿por qué a mí me mandaste esta desgracia? Pero cuando eso lo compartimos, descubrimos que somos todos muy iguales, que sufrimos las mismas cosas, que tenemos los mismos sueños incluso. Y yo creo que ese es otro paso. Primero, abrirse a los demás, aceptar a los demás como son, darme a conocer como soy, compartir mis necesidades y también generar espacios cada vez más concretos de ayuda a los más necesitados. Una cosa triste que le pasa a los jubilados es que cuando se jubilan muchas veces entran en un camino de depresión, de falta de sentido de sus vidas, de no saber qué hacer. Acá tenemos el ejemplo de dos hermosos jubilados que desde que se han jubilado, después de una larga carrera de trabajo en la salud, viven haciendo cosas por los demás. Y los conozco hace tiempo. Y es un ejemplo hermoso de ir más allá de la elección de vida que hicieron. Una vez terminada, siguen al servicio de los demás. Y a nosotros los jóvenes muchas veces nos apoyamos en ellos en el consejo, como personas y como grupo. Pero también ellos están muy disponibles, dentro de lo que son expertos, que es la salud, a ayudar en todo momento que puedan. Ojalá que los más jóvenes no nos reduzcamos al trabajo, a la casa y el placer. Muchos de nosotros trabajamos para todo el año, que lleguen las vacaciones y nos vamos a las playas de vacaciones. Ojalá nos empecemos a hacer tiempo en el día a día para ayudar al más necesitado, que no hay que ir muy lejos para encontrarlo, está en nuestra casa muchas veces. Eu penso que o grupo está muito sedento, muito deseoso de hacerte também algumas perguntas, não somente eu, pero certamente diversos hermanos e hermanas que estão acá. Irmão, seria que tu puedes nos ajudar a passar o micrófono para as pessoas? No, nadie va a preguntar nada. Quem quer empezar?
Muy bien, mucho gusto. Yo le escuchaba a ustedes, había pensamientos en mí, estaba tratando de entender más o menos qué rumbo están tomando. Yo entiendo que la palabra teología viene de estudio o ciencia que habla de Dios. Y teología de la liberación, si bien alguna vez hace tiempo le escuché eso, no lo entiendo muy bien. Pero veo un fuerte aspecto social, diríamos, más que nada. Pero me llama la atención que no encuentro, si bien es cierto hay un obrar, hay como un deseo de trabajar, de hacer cosas basado en la esperanza. Me da la impresión como que no veo o no entiendo una intimidad con Dios. No la entiendo, no la veo, como hay solamente un obrar, o sea, un obrar exterior, pero no un obrar interior, como que no lo percibo. O debe estar ahí con seguridad, pero no percibo intimidad con Dios, que debe ser donde va a arrancar toda obra, ¿no? Esa es la inquietud un poco que tengo al escucharlo a ustedes. Bien, sobre quizá un poco más teología de la liberación, Marcelo obviamente puede responder mejor, pero desde lo que vengo descubriendo, que la teología de la liberación también lo que tiene es la posibilidad de liberarnos de estructuras religiosas que nos han venido impuestas y que defiende más, incluso la teología de la liberación lo que buscó desde el principio es volver al Jesús histórico para ver cómo vivió y qué dijo y recuperar sobre todo eso, no tanto los dogmas o las doctrinas generadas por la Iglesia como institución humana, sino volver al inicio, a la fuente. Y cuando miramos a Jesús histórico, lo vemos rodeado de gente, jugando con niños, con la prostituta, con el leproso, todos pecadores y discriminados sociales, y ellos fueron el grupo de elección. O sea, ellos estaban, para los cristianos creemos eso, que ellos estaban compartiendo con el mismo Dios a través de la persona de su Hijo Jesús. Esa es la clave de la intimidad que también trae la teología de la liberación. Una religiosidad y una espiritualidad que parte de la humanidad del otro y de la propia, compartida de igual a igual. Cuando, si bien tiene obviamente la dimensión personal de la oración con Dios, del encuentro con Jesús, pero genera espacios comunitarios muchos más humanos y posibilitadores de generar ideas o movimientos o nuevas posibilidades de también transformar el mundo, un mundo que es muy deshumano. Muy bien. Ele me provocou a dizer alguma coisa. Eu me acuerdo de la palavra de la epístola de Juan: Deus é amor. Quem ama vive em Deus. Não somente com Deus, sino em Deus. E Deus vive em esta pessoa. La teologia de la liberação não é solamente uma teologia sobre la liberação. É uma teologia desde la liberação. O que quer dizer isso? A liberação não é um tema político, não é solamente um assunto social e político, sino é uma perspectiva, uma preocupação espiritual que nós outros vivimos em nossa intimidade com Deus. Então, Leonardo Boff, em seu primeiro livro, em los anos 70, dizia: a teologia se hace de rodilhas. Primeiro se ora, primeiro se vive a intimidade com Deus, e ali se expressa essa teologia da liberação. E de hecho não necessitamos muito provar isso, porque como puedes compreender um homem como o Monsenhor Romero? Como puedo compreender uma pessoa
amenazada de muerte, tensionada, pressionada, casi perseguida, podemos dizer, não? Por el governo, não compreendido por la mesma igreja oficial. E como ele vai até o fim deste caminho? Não é político, não tem nenhum interesse, é um obispo, é um pastor. Como puedo compreender em Brasil o padre Josino Tavares, que foi aluno meu de Bíblia e que vivia com os campesinos e os ajudava na década de 80. E, de repente, recebeu o aviso: tu vais a morrer se não sales de aqui. E nós outros, da Pastoral de la Tierra, nos hemos reunido com ele e hemos dito: a vida é mais importante. Então é necessário, hasta por la continuidade do trabalho pastoral, que tu salgas. E ele disse: é uma lista de 40 pessoas. Eu vou a salir porque sou cura, porque tenho o apoio de ustedes. E os campesinos vão salir para onde? Eu só posso salir se todos os 40 podem salir. Se não podem, eu me quedo. E ha muerto 15 dias depois. Que é a espiritualidade, se não isso? Jesus que disse: nadie tem mais amor que aquele que dá a vida por seus amigos. Compreende? Então, é a teologia da liberação só se pode compreender desde uma profunda mística, muito contemplativa espiritualidade da liberação. Será que tem outra pergunta, outra interpelação? No por haber sido aludida, pero indudablemente creo que la esencia del ser humano siempre caminó y va hacia la búsqueda de algo más. En ese algo más, incluso en Uruguay, que dentro del contexto capaz que sea el país más ateo, tal se lo tilda, por raíces históricas y todo lo demás, de las cuales algunas compartimos, separación de iglesia-estado y todo lo demás. Pero aún así, en una reciente encuesta da que en Uruguay es uno de los países que la gente no practica una religión, pero cree en algo. Dio una alta porcentualmente la gente cree en algo, en un Dios, lo que sea. Yo creo que en ese creer de algo ya es la génesis de una espiritualidad. Es decir, dejar de lado lo material y creer en algo, llámese Dios, llámese... Lamentablemente las estructuras, como muy bien dicho, y toda una rigidez y toda una historia, ha cercenado, ha marginado y ha excluido a mucha gente que quiere de repente una iglesia que es muy tradicional. Bueno, hoy tenemos todos también la esperanza de que esa iglesia sea un poco más abierta, y de hecho creo que lo ves y va por un camino distinto. Y me gustó mucho que se mencionara, así como se dijo, de que hubieron pactos en algunos países más que en otros, en unos lugares más marcados, en épocas de dictadura, jerarquía con poderes militares. También tuvieron esos otros que se la jugaron, llámese Bonromero, llámese tantos otros. Y entonces yo me voy, por lo menos de esta charla, habiendo escuchado a ustedes, con una esperanza, me voy motivado, me voy reforzado y me voy muy entusiasmado además para leer el libro. Hasta ahora escuché nomás y que además veo que es bastante digamos, corto, pero creo que va a ser muy profundo y muy remoto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, en la actualidad confieso que al conocer, acá tenemos un cura amigo también, Estefano, pero al ver a muchos nuevos o recientemente ordenados sacerdotes que vuelven a la sotana como un símbolo de lo sagrado, pero lo que me parece que nos pasa en Uruguay también es un pueblo laico que a veces es más clericalista que los mismos sacerdotes, los mismos curas.
y a la gente le encanta ver a los curas de sotana porque parecen más religiosos, porque parecen más piadosos, y me parece que ese es un grave error. Por eso me parece que lo que te decía Marcelo también a tu cuestión, es que todavía tenemos que sacarnos de la cabeza una estructura de religión o de religiosidad muy normada por la institución, y recuperar esto que decía Víctor, que siempre estamos buscando a Dios o algo más. Marcel va a hablar del ser filosófico, el absoluto, aquel que me plenifica, que para los cristianos va a ser Dios a través de Jesús. Pero desde el humanismo también vemos que a través de los otros y con nosotros y en nosotros es que vamos descubriendo una esperanza que nos posibilita ver en alguien, a veces que para la sociedad es un fracasado, ver en él el futuro de algo maravilloso, ¿no? Pasó con grandes en la historia como Mozart, por ejemplo, ¿no? Y creo que tenemos que abrir la mirada en la sociedad y descubrir a aquellos que pasan a nuestro lado y que muchas veces necesitan de nuestro apoyo, nuestra ayuda para generar un futuro con esperanza. Estamos en el tiempo, me parece, apareció Ezequiel. Un minuto. No, ¿Puedo hablar? Última pregunta, Ezequiel. Pregunta, Ahí está. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias, Moroni. Hola Sotana, la dejé, me La dejaste, me sí, la sí. olvidé, pero bueno. Yo te vi. Paciencia, me encontré esta camiseta que me gusta. Bueno, más que una pregunta, puede ser, son consideraciones a partir de lo que escuché, ¿no? Uno, cuando llego a Uruguay, yo llego a Uruguay en el 2000, así que hace 16 años, de la formación europea, ¿no? De la teología también. Me estudié en Roma, ¿no? Entonces bien católico decimos, ¿no? Y cuando vine acá, entré en el mundo justamente de la teología de la liberación, y estudié mucho y me encontré muy afín. Para mí el más grande es Segundo, un genio total, que en Uruguay, justamente porque nadie es profeta en su patria, no es valorado, pero es un genio. Al principio lo nombró Marcelo, sí, no había llegado. Y me encantó, ¿no? Y sigo, pero en estos últimos años como que tomé algo de distancia, esencialmente por dos motivos que cito en mi libro, que ahora voy a presentar. Vamos para Ahí está. Uno es que en estos 50 años de teología de la liberación, yo me esperaba más frutos, como que no dio los resultados que se esperaban, porque justamente los pobres siguen siendo pobres, los ricos siguen siendo ricos, los gobiernos hacen lo que quieren y la Cristina funde un país, ¿no? Entonces algo ahí como que me perdió una lamparita para decir, acá hay algo más, ¿no? A pesar que sigo compartiendo, ¿no?, la postura y las opciones, pero como digo, tengo que buscar por otro lado. Entonces, uno por esto, y la otra cosa porque no comparto desde ese año el método ver, juzgar y actuar. Para mí ya fue este método, y yo me encontré con el camino de la mística, ¿verdad? De una visión, el cambio de visión, lo que transforma es simplemente el ver. Si tú logras ver bien, se transforma. No precisas, es decir, no es fácil porque el lenguaje humano es limitado. No actúas, no juzgas y no actúas.
simplemente deja que la vida actúe, deja que Dios actúe. Si tú ves bien, Dios actúa, la vida actúa. Entonces, esta capacidad de ver lo uno en la multiplicidad, ¿verdad? Dios ya está, la plenitud está aquí ahora. También en el pobre que sufre, justamente, Dios está aquí y ahora. Es decir, que a mí también la concepción también de la esperanza, que es el tema del libro, yo le saco todo aspecto del futuro. Para mí, entender la esperanza como futuro, yo quiero ser feliz ahora, no me importa nada que Dios me haga feliz cuando me muera, ¿verdad? Es decir, el pobre quiere ser feliz ahora. Entonces, me parece que la esperanza se puede, por lo menos yo la veo así, como la visión de la presencia de Dios aquí y ahora, ¿no? Un poco así. Bien, voy a decir unas cositas antes que Marcelo. Quiero aclarar algo. Sí. Ezequiel entró porque yo soy la madre, no porque terminó el plato. No, yo lo vi a él porque yo ya había hablado con él y me dijo que en menos 10 teníamos que terminar por eso. Dos cosas. En el Congreso nos pasó el año pasado, los jóvenes, cuando escuchábamos a los padres de la teología de la liberación, a mí me pasó que escuché muchos jóvenes percibiendo esto que vos decís al principio. Hace tiempo que vienen diciendo lo mismo y las cosas no cambian, ¿no? Eso lo recogí porque fui uno de los jóvenes que reunió a los más jóvenes del Congreso y que después hicimos un manifiesto, que Marcelo fue testigo, de nuestro compromiso a partir de ese día, con la opción por los pobres. Y vimos lo mismo, que hace tiempo se viene diciendo lo mismo y las cosas no cambian, ¿no? Por lo tanto, hay algo que no está siendo vigente y que hay que reactualizar, que hay que renovar, ¿no? Que viene un poco de la mano de lo atrevidos que somos los jóvenes y creo que es necesario eso. Lo decía el otro día en Amerindia, en otro contexto, con un pastor luterano, un amay bandista y un sacerdote católico, y Marcelo que no llegó a tiempo por el avión de atraso. Pero la idea era justamente eso, darnos cuenta que la esperanza nos lleva a unirnos en una sola cosa, pero que nace desde el diálogo hoy, entre todos, una construcción actual. Yo creo que la esperanza es algo que lo construimos actualmente, no es algo a futuro. Es hacer aquello que quiero lograr hoy. Por eso el último capítulo justamente se llama La esperanza en acción, o el mismo título, la fuerza transformadora, tiene que ver con ese motor que va moviendo, nos transforma a nosotros y transformamos el mundo. Y lo último, en esto del método, el ver, juzgar y actuar, maestro, lamento hacer esta confesión pública, pero no puedo ser infiel a lo que pienso. A mí me cuesta a veces. Yo veo, porque la palabra ya juzgar, hoy en día, eso del lenguaje que decías vos, hablar de juzgar hoy está dicho en forma peyorativa, negativa. Y yo creo que hay que acentuar más, que vos estoy seguro que estás de acuerdo en eso, porque vivís una espiritualidad mística. Acá te encontrás con un gran místico. Estefano también lo es y en eso anda. Y creo que tenemos que hacer más acentuación en el ver, ¿no? Y era lo que yo decía hace un ratito, ver en aquel que la sociedad no le ve futuro, encontrarle yo que les puede ser feliz con los medios que tiene, con las capacidades que tiene. Y me parece que cuando yo soy capaz de darle a la vida del otro un sentido, es cuando el otro puede experimentar a Dios a través de mí. Es muy grande decir eso, sí, pero yo creo que la espiritualidad hoy y la religiosidad va por ese acercamiento humano de generar esperanza hoy en la vida de los demás. Amén. Marcelo, si querés decir algo. Estamos en el horario, ¿no? Sobre el método, es claro, es un método es una herramienta. El teólogo argentino, Lúcio Gera, decía: todo punto de vista é sempre vista de um ponto. Quer dizer, não existe el ver neutro.
quando eu vejo desde uma escorra, desde uma perspectiva. Então, ver, julgar e actuar são entremeados. Nunca nadie, seria muita ingenuidade pensar que há uma parte de ver, depois vem julgar, depois vem atuar. Nadie nunca pensou isso. O que estava por detrás do método ver, julgar e actuar, que vem da época da nação católica francesa, Monsieur Cardin, não? E é claro, estou de acordo que hoje podemos pensar desde outros paradigmas, desde outras perspectivas, mas o que esse método aportado na teologia é construir uma teologia desde a realidade, desde a vida, desde o concreto da vida. Então, por exemplo, em Brasil, há quase 50 anos, é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, el CEBI, busca ler a Bíblia e ler assim. Quer dizer, o que Carlos Mestre chama não ver, julgar e agir. Nadie falou disso em el CEBI. Pero o pretexto, quer dizer, pretexto, é isso, de onde leio, onde estou agora, por que leio? A palavra julgar, estou totalmente de acordo, é isso. Pero era a etapa ou a dimensão, porque não é uma etapa uma depois da outra, como é dito, do aprofundamento, não? E também, quando tu escreves uma teologia, o que significa actuar? Não se espera de uma teologia ação, se espera uma perspectiva, uma proposta, uma diretiva que vá na direção de compromisso. Quando tu dizes que depois de tantos anos essa palavra não produziu nada, não o sei. Eu acompanhei, por exemplo, o cambiamento do bolivarianismo em Venezuela. Será que isso seria possível em América Latina há 40 anos ou 30 anos, sem as comunidades eclesiais de base, sem o método da teologia da liberação? Será que teria ocorrido em Brasil o que ocorreu com todos os erros, todos os problemas, pero tudo isso que ocorreu nos últimos 12 anos, sim, a teologia da liberação e as comunidades de base, como pode dizer, não produziu nada? Em Bolívia, eu ia à Bolívia dar cursos de Bíblia nos anos 80, me acordo muito bem como era a Bolívia. Vá lá hoje. Houve reforma agrária, com todos os erros de um governo que querem tentar ligar capitalismos e transgênicas. Então, não estou de acordo, estou criticando isso. Pero não se pode dizer que é o mesmo da ditadura de Hugo, como se chamava? Aquele general que mandou. Sim, não é o mesmo. Cambiou profundamente. As comunidades de base, os grupos de igreja de liberação, não tiveram nada a ver com isso. Não houve nada. Não existiu. E como pode nós outros cristianos, todos nós outros, pensar que a profecia é correta quando acontecem as coisas? E na Bíblia não é assim. Hasta na cruz de Jesus se pode dizer que foi um fracasso. Oi, tu has dito isso? Quer dizer, a profecia é sempre o que Dom Helder Câmara chamava minorias abraâmicas, são minorias, e as abraâmicas têm uma semilha, têm uma fecundidade, mas a fecundidade não aparece assim. Não é que tu pode dizer, a teologia da liberação deu certo porque está aqui lá o resultado. Não é quantitativo.
a profecia sempre na Bíblia vem em contexto de muita dificuldade, em contexto de oposição muito forte, e penso que normalmente qual é o resultado da profecia de Isaías, de Amós, de Osés, o exílio da Babilônia? Qual é o resultado da profecia de los profetas pós-exílicos? Convivi com os impérios persa, sírio, grego. Então, qual é a medida de juízo, de julgamento, de que deu certo ou não deu certo? Outra coisa, eu não conheço, Deus me livre que entendas que estou em contra do que tudo isto. Não, penso que quanto mais crítico, melhor, quanto mais interpelar, melhor, que devemos reavaliar tudo. Estou totalmente de acordo. Não estou tentando de fazer uma camada de proteção e dizer estamos certos, está bem, tu estás errado. Não, estou dizendo, tens razão de poner as interpelações, pero é bueno abrir mais o horizonte. É só isso. O livro finaliza, eu queria ler uma coisa do último parágrafo do livro. Não se trata de uma esperança lejana, sino de uma esperança possível, cercana, alcançável. Somos a esperança de Deus. Que grandiosa responsabilidade. Que belo como ele finaliza o livro, não? Penso que é um apelo, um chamamento a cada um de nós outros. Não só para comprar e ler o livro, sino para divulgá-lo e para, desde esse livro, cobrar, exigir de Diego que ele tenha muito mais condições de fazer uma teologia nova, inovadora, revolucionária, e onde a esperança pueda não ser para nós outros não somente o horizonte, sino a energia que nos mobiliza. Muitas graças e felicitações a Diego. Muchas gracias por venir.